Bueno, acá estamos recuperando la materia de desarrollo del jugador. Le pedí a Mari que me haga la gamba y que me espere, que me haga compañía y para poder grabar esto y poder hacerlo más interactivo, dado que se hace a veces muy difícil hacerlo solo, ¿sí? Y parecería que hasta poco enriquecedor. Hola Mari, ¿cómo andás? Hola, buenas noches, Nico. Bueno, muchas gracias por quedarte a grabar esta clase conmigo Vale. y ir poniéndome al día con los chicos que le debo el segundo año, ¿sí? Sí, el segundo año. Es una clase que, aprovechando esta María, para mí va a tener un tenor importante porque creo que la premisa fundamental y la duda de todos, siempre que podemos charlar, es, y ahora le voy a abrir el micrófono a María para que ella también participe, es nosotros como entrenadores, obviamente contestamos que sí, que a un nene tenemos cosas que enseñarle, pero desarrollamos a los jugadores en cualquier etapa de su vida. Entonces, antes de responder yo, que soy el profe, le voy a preguntar a Mari a ver qué opina. ¿Sí? Mari, ¿qué opinas vos de que nosotros como entrenadores tenemos la posibilidad de desarrollar a los jugadores en cualquier etapa de su vida? Sí, yo creo que sí, son como distintos momentos en las formativas, tiene que ver, justo parece una obviedad, pero creo que el entrenador es un formador más pedagógico y que después la pedagogía del entrenador se va mutando, pero seguís formando a sujetos en el deporte. Todo el tiempo de hecho, vos también como entrenador te vas como enriqueciendo de todas esas situaciones deportivas, porque también te genera a vos una demanda de respuestas y de toma de decisiones que tal vez nunca te había pasado, porque el material humano siempre es tan amplio como personas tenés delante. Entonces, yo creo que sí, que vos podés formar todo el tiempo. Más allá de la técnica, ¿no? Que puede pasar que hay gente que te dé como la pregunta de que le pifien cosas que vos decís no puede estar pifiándole en esto y tal vez tenés que hacer como correcciones. Pero bueno, yo creo que ahí esa corrección a veces está como ceñida o montada sobre una situación de, no sé, distracción, de desconcentración, de estrés, porque el Te hago error dos, tiene que ver con no saber, ¿no? te hago tres incorporaciones a tu respuesta, a ver qué opinas. Yo creo, como entrenador, que no solo podemos formar, sino que es nuestra tarea, nuestra obligación, formar, trabajar para el jugador, para la persona que viene a aprender a través del deporte. Segundo, que, ¿cómo es esto? Ay, se me fue, pero bueno. Y la tercera era eh, un profesional, que siempre estamos ahí, ¿no? Con la duda. Ah, la segunda es contarte que siempre yo le comento esto a los chicos en todas las materias, eh, que la carrera es de entrenador, no de jugador, y que el proceso formativo está bien, pero que cuando uno escucha bien la materia de psicología, de medicina, de preparación física, y la evolución del cuerpo y todo eso, ¿sí? Y obviamente puede discernir en qué etapas puede formar o estar la maduración de un gesto técnico, ¿sí? El que se va formando en realidad, el que hace un proceso de formación es el entrenador, y es como vos decís, ¿no? Pero ahora yo hago la pregunta que siempre hacen o que siempre surge, ¿no? Para vos, ¿se puede formar un profesional? ¿Sigue en formación un profesional? Sí, yo creo que sí. En cada situación novedosa siempre se está formando. ¿Y tenés algún Porque yo ejemplo para para... mí, digo, la formación de un profesional pasa por el lugar de la identidad y yo considero que la identidad se sigue armando y se sigue nutriendo. Ahora, el carácter no. Yo creo que el carácter hasta los 17 es como tu tope. Es el carácter deportivo que un sujeto tiene y después a ese carácter vos le podés generar como una cuestión
digamos, en su situación radial, ¿no? Pero me parece que la roca viva de un sujeto siempre es su carácter deportivo, que eso sí tiene que ver con las etapas formativas, pero ya cuando estamos hablando de juveniles, yo creo que sí, vos podés seguir formándolo en la identidad. Ahora sí, entonces, para cerrar esto más o menos, porque me sorprendiste con la respuesta. O sea, si el jugador no desarrolló un carácter eh, investigador, por llamarlo de alguna manera, o absorbedor, eh, puede ser que como profesional sea un profesional bastante cerrado. Y sí, hay rigidez. Por eso a veces cuando vos laburás desde lo que es la psicología, laburás en la reestructuración cognitiva. Por eso la reestructuración cognitiva se da en todas las edades, no es solamente en la etapa donde un sujeto recién comienza a adquirir y absorber, no sé, técnicas, tácticas, gestos. Digo, por algo se dice el gesto deportivo como casi como lo último del proceso, ¿no? Ok. Eh, y yo pensaba, no sé, una situación así como hipotética, pensar una persona jugando no sé, en dos, primero en un club y después pasar a otro club. Y a veces cuando la persona tiene como ese sentimiento de pertenencia por ese primer club, por historia, por lo que fuere, y de pronto termina yendo por cuestiones profesionales jugando en, no sé, en un rival que normalmente es un clásico, a esa identidad vos tenés que sumarle el desafío de lograr el sentimiento de pertenencia por el espacio. Por lo menos como para decir, bueno, lleguemos a tiempo a lo que tenemos que llegar a tiempo en la tabla, en no descender o nada, lo que fuere. Y ahí Es sí yo posible. considero que la identidad es lo que trabajas. Y un profesional que tiene un carácter ya desarrollado y no pretende seguir aprendiendo, puede seguir mejorando su nivel dentro del No, deporte. yo creo que no, que el nivel de rendimiento queda en un tope y es peligroso que un sujeto tenga esa rigidez, porque a ver, vos podés tener rigidez por temor a que te desarmen hasta ahí, porque muchas veces la rigidez en el carácter habla de alguien que lo que teme es dejar de ser porque considera que su tope de ser es en ¿no? Como en ese nivel de termómetro, ponele. Y no sabe que desde el punto de vista de lo que es el deporte, como que no hay techo en realidad para que vos te transformes. Sí hay un límite cronológico de retiro, bueno, un montón de cuestiones, o lo accidental cuando te lesionas de manera tan severa que no tenés manera de volver a una cancha. Pero a mí me parece que es peligroso para el sujeto que termina teniendo porque el carácter formado no habla de un carácter rígido, pero hay gente que sí forma su carácter desde la rigidez y en esa rigidez y esos son los típicos sujetos que no son plausibles de ser dirigidos. O sea, es el que te da muchos dolores de cabeza porque está bueno que alguien te enriquezca con el debate, pero hay un momento donde desde la comunicación vos tenés que ser puramente directivo, porque hay indicaciones en un tiempo muerto que vos no tenés tiempo para discutir. O sea, no estoy debatiendo con vos, o sea, hacé lo que te dije, punto, y se acabó. Y ahí se acaba. Y cuando vos tenés a alguien que es como, no sé si rebelde, pero sí que te va a interpelar, que no está mal la interpelación, porque yo creo que la pregunta abre también el crecimiento, pero a veces la pregunta no tiene que ver con eso, sino que lo que trata de hacer es boicotear hasta su propio crecimiento. Bueno, bueno, Mari, me estás haciendo la materia, así que estoy un espectáculo. Parezco Fantino ya. No, vamos a compartir un poquito de la filmina mía, ¿sí? Para, más allá de que hemos compartido muchas materias, muchas filmaciones, una columna con la que los estoy taladrando yo a los chicos, ¿sí? Con dos columnas, básicamente, para tener en cuenta a la hora de desarrollar a una persona que se transforma en jugador a cualquier edad, con ganas de aprender, ¿sí?
Eh, esta, fundamentalmente, ¿sí? Para nosotros poder desarrollar un jugador, tenemos que manejar como si fuera que vamos en una película de acción a rescatar a la protagonista o a la protagonista está capturada y tenemos que agarrar el fusible, el arma, el cuchillo de Rambo, todo eso. Bueno, estas cosas, tener un plan estándar, ¿sí? A la hora de trabajar, de llevar a cabo la ejecución de- de cómo vamos a intentar desarrollar a un jugador o seguir desarrollándolo o seguir ayudándolo a que sea mejor día a día, ¿sí? Rápidamente traigo el ejemplo podemos hablar de Messi y todos lo recordamos en una etapa de su físico redondito y en una etapa se fue Guardiola, llegó Luis Enrique, todo el mundo pensaba, bueno, y ahora este muchacho que puede enseñar y que el otro que puede aprender, y sin embargo Luis Enrique tuvo la posibilidad de presentarle a su nutricionista y y tuvimos un nuevo Messi con músculos cortados, ¿no? Desde la nutrición, desde... Por ahí otro jugador en su momento hubiese dicho, vos, ¿qué me vas a decir a mí cómo tengo que comer? ¿O qué me vas a presentar a mí? Y eso es un poquito lo que yo le preguntaba a Mari, ¿no? La apertura de eh, la mente y la absorción, la posibilidad de absorber cosas siempre por parte del jugador y no estar atento de que por más que sea Messi tiene algo que enseñarle, por algo está ahí, ¿sí? Otro ejemplo más vinculante con Mari, el del Dibu Martínez, cuando declara en el Mundial que estuvo hablando toda la semana después de haber jugado con Arabia, con su psicólogo deportivo, ¿no? O sea, nadie esperaba esa declaración cuando la declaró después de México. ¿No? Porque claro, con el diario el lunes, qué bueno que habló con el psicólogo deportivo, pero tomarlo como algo lógico y algo a que tenemos que aprender los entrenadores y la gente que está vinculada al deporte, tanto el tema de la nutrición, el tema de la preparación física, el tema de la psicología y así la parte técnica, táctica individual del jugador es muy importante para el entrenador. Después, el entrenador básicamente en lo que plantee va a tener estas herramientas que manejar, ¿sí? El espacio, el tiempo, la cantidad de alumnos o de jugadores, la cantidad de elementos, ¿sí? Eh, determinar los ejercicios para cada momento, la planificación estándar, que está subrayada ahí, y saber diagnosticar. ¿Por qué la planificación estándar está subrayada? Porque yo voy a tener una planificación estándar. 4 contra 4, un ejemplo rápido, 4 contra 4, y todo el tiempo le doy pelota y cuento que voy a tener 4 pelotas. ¿Ok? Pero ese día, ¿sí? Me voy a mi caja de herramientas, ¿sí? Y el utilero se olvidó la llave y no puedo sacar las pelotas. Mi planificación dice 4 contra 4 y justo hay uno de los chicos que trajo una pelota. Entonces va a ser 4 contra 4 pero con una pelota. O sea que va a haber un tiempo de descanso superior al que yo esperaba, pero mi planificación estándar, ¿sí? Va a ser de andamio para que yo pueda llevar a cabo lo que había planeado para ese día. María, ¿hasta acá querés incorporar algo o seguir? Sí, no, pensaba en esto de la planificación, que un poco yo lo que le planteo a los chicos también de la segunda licencia es la importancia de todo lo que hace la articulación desde lo inter y lo transdisciplinario. Y que lo inter tiene que ver con que cada uno sepa hacer lo que tiene que hacer, pero que en algún momento todos los profesionales como cuerpo técnico tienen que transdisciplinarse. Es decir, que si vos tenés cuestiones a resolver en cancha, desde lo técnico y lo táctico, todas las
las versiones de los profesionales tienen que ponerse al servicio de eso. Y eso tiene que ver con la búsqueda de ese resultado en un proceso de manera conjunta. Y una de las cosas que yo siempre le digo es la importancia de la planificación para optimizar todas tus herramientas y en la optimización de lo que vos tenés como herramienta, también no dejar nada librado al azar. Uno no puede ser un sujeto que tenga mucha historia para contar mañana si mínimamente no planifica, si no puede pensar en todas las variables posibles. Digo, yo les digo a los chicos que muchas veces en el deporte encontramos como el pensamiento catastrófico, ¿no? Como lo peor. Y no es ser un sujeto pesimista, porque puede aparecer un lugar de miedo que te bloquee y demás, pero también hay que saber transformar eso a favor. Entonces decís, bueno, todo lo catastrófico, todo lo malo posible que te puede pasar, desde, no sé, que no puedas utilizar el lugar que normalmente usás, ver cuál es tu plasticidad. O sea, en el momento puedes tener una invención, pero siempre hay que tener como dentro de la planificación, por lo menos hasta un plan D. Y dicho, seguramente no me saldrá tan gracioso, ¿no? Pero como lo diría Tony Nadal, cuenta la leyenda que antes de jugar Nadal Federer, le dice, ¿y Tony cómo lo ves? Y la verdad que vas a entrar a la pista y vas a jugar contra el tío que tiene la mejor derecha del mundo, vas a jugar contra el que tiene el mejor revés, tiene la mejor volea, tiene el mejor saque. Dice, bueno, Tony, basta, le dice, bueno, pero si querés te miento. Preferible que lo sepas ahora fuera de la cancha que te enteres adentro. Ahora tenemos que ver cómo vamos a revertir esto. Y bueno, vos tenés un gran estado físico, tenés mucha fuerza de voluntad, le empieza a decir. Bueno, con esas herramientas, ¿no? Sabiendo ese estado catastrófico de enfrentar a un jugador con una plenitud como la de Federer en ese momento, y un entrenador que tenía que tiene lo catastrófico como algo planificado, ¿sí? Bueno, nada, Bilardo, otro entrenador Es decir, que, yo creo lo que no puedes manejar es la contingencia, ponele, porque la contingencia es lo no como lo no esperado, pero vos te tenés que. Yo por eso entiendo mucho cuando escucho ponerle eslogans de soldados y prepararse como para la guerra. Y yo sé que un partido no es una guerra, pero sí es cierto que vos tenés que poder prepararte para eso, para una lucha de poder. Em, y pensaba eso, o sea, vos podés tener un montón de deseo, pero si vos no tenés estrategia y planificación, para mí estás en el horno, porque a veces nada, las cosas salen porque salen y porque ya, pero si vos en parte de tu proceso entendés que la planificación es la gran parte de una situación ya ganada, desde el aprendizaje hasta la transformación, y creo que ya estás como. bueno, a ver, hablando de la interdisciplinaridad, y ahora después cierro yo hablando del cuerpo técnico, si uno incorpora la historia al conocimiento del entrenador, convengamos que con el desenlace de la máquina Enigma en la Segunda Guerra Mundial, solo se pudo hacer efectivo con la paciencia de hacer durar de a poco la resolución de los datos que ya iban teniendo, porque si hubiesen sido muy obvios en la contención de los ataques de, de- de, la parte alemana, ¿sí? Eh, hubiesen cambiado el método de comunicación y la guerra hubiese sido otra historia. Bueno, Sí, sí, pensaba en eso, ¿no? Yo cuando pienso en el plan, ponerle de la contingencia, digo yo, es hacerse como las preguntas más catastróficas, tipo, ¿qué hacemos si expulsan, no sé, a un compañero? ¿Qué hacemos si el rival presiona por ahí alto desde el inicio? O sea, vos tenés que tener respuestas organizadas. Para mí de eso es. antemano. Es Yo como. cuando trabajaba, por ejemplo, torneos cortos de playoff o cosas, siempre me gustaba viajar con todo el cuerpo técnico y que me hagan preguntas que hoy los chicos le dicen rampa. O sea, salían con cualquiera. Expulsan a María.
de respuesta rápida, ¿no? Para ver cómo estaba mi cerebro, ¿no? Pero quiero cerrar, Mari, haciendo hincapié en esto que vos decís. Está dentro de la planificación meterlo interdisciplinario, por dos motivos. Primero, por sentido común. Si yo tengo la posibilidad de trabajar con vos, no puedo no pedirte tu opinión. Y considero más, junto con el sentido común, que la opinión de cada parte del cuerpo técnico está a la misma altura que la del técnico. Simplemente que el entrenador después es, en el caso de que alguna no encastre de la manera que más nos convenga al todo, es el que va a tener que tomar la decisión porque tiene todo a cargo de él, ¿sí? Que es el todo, llámese equipo, ¿sí? Y llámese él ser la cabeza del grupo de trabajo. Eh, pero y segundo, que siempre les aconsejo a los chicos, es, a ver, si yo a principio de año pido 10 pelotas, usen las 10 pelotas. Si yo pido un preparador físico, una psicóloga, un nutricionista, un kinesiólogo, usa tu cuerpo técnico, porque el día de mañana vas a perder dos partidos. Muy comúnmente vas a perder dos partidos y va a venir alguien a hinchar. ¿Sí? Perdiste dos partidos. Bueno, pero si encima venís, perdés dos partidos y viene y la psicóloga está sentada y no está trabajando, el preparador físico está sentado y no está trabajando, vos siempre tenés que planificar interdisciplinariamente, distribuir interdisciplinariamente. Tranquilamente, Mari puede estar con dos, con dos jugadores, el preparador físico puede estar con cuatro jugadores, yo puedo estar con un cuarteto, el entrenador de arquero puede estar con los arqueros, e ir rotando la gente, ¿no? De una manera que básicamente es eso lo que significa trabajar en equipo, ¿no? Es muy difícil, eh, es muy aceitado, pero sería nuestro gran logro como entrenadores no olvidarnos eso, ¿no? Sí, Eh, está bueno pensarlo. Yo siempre lo pienso, yo lo hablaba con una entrenadora no hace mucho, que yo le decía que está bueno por ahí tal vez pensarse eso, ¿no? Desde lo interdisciplinario, pero ponele primero como lo multidisciplinario, ¿no? Como que cada uno hace su parte, ¿no? Vos la tuya, yo la mía, y ponemos en común. Después la parte del inter, ¿no? Donde Ujú. vos dialogás para que mi parte pueda potenciar la tuya, y la transdisciplinaria por ahí no hay partes. O sea, es como, es un entrenamiento de todo, ¿no? Como lo físico, lo táctico, lo técnico y psíquico, y todo ocurre al mismo tiempo, porque a veces uno lo piensa de manera aislada, pero esto sucede todo el tiempo al mismo tiempo. Es como esta cosa de lo cuántico. Todo eh, sucede ha- al mismo tiempo, entonces no podés Hacia allá pensar, vamos, hacia claro. allá vamos. Así que, mira, la segunda columna que los chicos, estoy haciendo mucho hincapié en que los chicos se aprendan de memoria, es esta que aparece en la mayoría de mis filminas. A ver si la pongo ahí, seguro, el colorcito. Sí, que tiene que ver un montón con esto de que te gusta a vos y que trabajás vos, Mari, y que te interpela a vos, la atención selectiva, ¿sí? O sea, yo cuando voy a la otra lista y digo, tengo este espacio, este tiempo, estos elementos, esta cantidad de alumnos, no solo tengo que trabajar en factor de lo técnico, táctico, individual, tengo que trabajar en función de toda esta lista, de toda esta lista, ¿sí? O de acuerdo a lo que necesite cada uno de los personajes con los que me tocan trabajar. Y hay jugadores que el caso de la amistad que tiene De Paul con Messi, por ejemplo, ¿no? Lo podemos marcar en lo social, podemos marcar las contestaciones que da eh, McAllister en el factor psicológico o el Dibu Martínez es una obviedad. Bueno, Tagliafico a nivel cognitivo, cómo entiende todos los sistemas de juego, ¿sí? Podemos volver a lo social y hablar de Nico González como un jugador ¿cómo juega? No sé, pero en lo social siempre participa. Es un jugador que está dentro de la vida del equipo, ¿no? Podemos hablar de un jugador como Molina, que vos decís, ¿es correcta la técnica de Molina? Y
la verdad no sé, pero físicamente está impecable el muchacho, ¿no? Los técnicos tácticos, bueno, los tácticos y Enzo, ¿sí? Otamendi, que por ahí con menos físico hoy está siendo mucho más táctico, o con una combinación de psicológico, sociológico, psicológico, físico y táctico, estás levantando un poquito más de su rendimiento por edad, ¿no? Y aparte que todo esto siempre entra, la atención selectiva, la anticipación perceptiva, la velocidad de decisión, la capacidad de comprensión, o sea, estoy atento a lo que está pasando y elijo bien mirar dónde estoy mirando, dónde voy a trabajar, dónde voy a poner las pelotas, ¿sí? Para trabajar, dónde voy a usar mi tiempo en la planificación estándar. Bueno, la anticipación perceptiva, o sea, eh, voy a ir para la derecha o para la izquierda con este ejercicio, porque voy a percibir que después no la van a usar durante el partido. Entonces, ¿qué hago? Lo cambio ahora, en entrenamiento, porque este es un equipo que le gusta patear mucho al arco, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer ejercicios de remate, ¿sí? La velocidad de decisión, yo planifiqué el pase, pero dije que el equipo era un equipo que le gusta hacer muchos goles, patear mucho al arco. ¿Y cuánto tardo en decidir como entrenador cambiar el ejercicio? Rápido, lento, ¿no? Y la capacidad de comprensión, de comprender, no, cambié el ejercicio, soy un mal entrenador, planifiqué mal, no, eh, no, lo hice por el bien de todos, lo hice por el bien del equipo, por el bien mío, por el bien de ellos, porque es un equipo que es bastante ofensivo, que tiene mucho uso de su técnica táctica individual de remate, ¿sí? Y bueno, y todas estas cualidades que estoy nombrando que pueden aparecer eh, como una amalgama o que pueden aparecer como cualidades destacadas en algunos de los alumnos, de los jugadores, de las personas a las cuales entrenamos, ¿no? O pueden aparecer varias o varios porcentajes en una persona de esa cualidad y más de otra, o puede estar equiparado. Mari, ¿algo para aportar? Sí, en realidad pensaba en esto de los factores, la parte social, eh, y más arriba que está lo técnico y lo táctico, que engloba lo que son, que es el concepto de cohesión. Por un lado, el lugar de cohesión de tarea, que tal vez estaría del lado de lo técnico y lo táctico, y el factor social que habla justamente de la cohesión social. Y cuando vos estás hablando de la profesionalización de un deporte, muchas veces lo que se pierde es la posibilidad de pensar en la cohesión social. Dicen, a veces pueden no ser amigos y sin embargo llegar a una final y ganar una copa, y es real. A veces no se necesita. Ahora, si vos querés que un tipo logre una atención selectiva mejor, que además tenga anticipación perceptiva, digo, en la toma de decisiones y en lugar de la intuición y demás, y la capacidad también de comprensión, es mucho mejor si vos te sentís acompañado no solamente por la cohesión de tarea de todos tenemos un mismo objetivo, sino que encima además nos llevamos 1000. Entonces eso me parece que también funciona. Digo, imagino que esto es como aislado en la particularidad, pero también pienso en la unidad de la identidad de un equipo, que es como recontra necesario. No, obvio que el contexto ayuda a desarrollar todas estas partes, ¿no? Escucha, voy Y a tener que conectar la compu porque se puede apagar. desconectar la compu o te me vas. No, 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 voy a conectarla para que Bueno, no se dale, apague. dale. Mientras Dale, voy yo me... llenando yo una cosita y Dale, justo entras para cosas, ¿sí? dale, Para un me video que voy a silencio. mostrar y ahí terminamos. Dale. ¿Dale? Bueno, conectala si querés. Eh, estábamos ahí, o sea, por ejemplo, hay goles, defensas, ¿sí? Situaciones de estrés, ¿sí? Que, que uno las identifica durante el juego y después son entrenables,
no es que solo entreno dar el pase, hacer la recepción, combinar el remate, el uno contra uno, el 2 contra uno, el 3 contra dos, el ataque posicional, la transición, la defensa, el sistema. También trabajo estos factores que, ¿no? Eh, factor podríamos sumarle, miren, el otro día terminé sumándole el factor social, bueno, podría sumarle el factor colectivo, ¿no? Como nombraba recién, pero en el social, en el físico, en el psicológico, en el técnico táctico de lectura del juego, ¿no? Donde se complementa y se aúna todo, es donde yo tengo que volver a esta lista, ¿sí? A esta lista y elegir bien en la planificación, ¿sí? Estándar. Porque si yo no elijo bien en la planificación estándar los ejercicios, con los elementos que tengo, con el tiempo que tengo, ¿sí? No puedo hacer hincapié en el desarrollo integral del jugador, ¿sí? Que se desarrolla desde que nace hasta que muere, porque un desarrollo tiene que ver con un aprendizaje. Entonces, mientras una persona quiera aprender, estamos nosotros, los entrenadores, los docentes, ¿sí? Ahora, si no quiere aprender, se hace muy difícil, ¿sí? Eh, a continuación, voy a mostrar el video que tanto me gusta a mí, sobre todo por el relato, ¿sí? Y, y después les voy a hacer una pregunta a Mari, les voy a contar cómo voy a enlazar esta clase de hoy, que va a cerrar dentro de poquito, con la clase de método que vendría, que sería la que me falta, ¿sí? Vamos a compartir un video en donde hay una jugada del Barça en plena pandemia contra el Levantes, ¿sí? Y van a hacer hincapié, escuchen bien, el relator, presten atención a todas las descripciones que hacen, piensen que todo se puede entrenar y todo lo debemos entrenar, ¿sí? O por ahí, sobre todo a ver, supongamos que estamos haciendo el curso ideal, ¿sí? Para la situación ideal, entonces no dejamos fuera nada. Pero escuchen los calificativos que marcan a la posibilidad de un jugador desarrollado completamente. Recupera con ese control de Ferrao tras pase de Marcenio que se la devuelve el despeje de chilena espectacular de Maxi, que en tareas defensivas está haciendo un auténtico partidazo el argentino. Para Diego, Adolfo encontrando otra vez a Ferrao, la ayuda de Pedro, Maxi que se la quiere quitar, la mantiene Ferrao, Marcel, crítico inmenso en la defensa y creo que luego les está costando tener esa fluidez en el ataque. Entonces de dos, vaya pase, ha sacado Maxi al palo Maxi, Pedro Toro, nadie se lo esperaba, estaba entre dos y se ha sacado un taconazo espectacular con ojos en el cogote para ver cómo llegaba Maxi, forzado pero ha rematado, la tocó Didac y llorando el balón a la madera. Sí, la verdad es que sí, parecía una jugada que había terminado. Pedro tenía a dos oponentes encima, ha sacado un pase de tacón buenísimo y también mencionar la generosidad de Maxi en el esfuerzo, porque venía de muy lejos y es el que le ha dado la salida a, a Pedro Toro. Y la frescura física del argentino, porque lleva muchos minutos jugados con el desgaste físico que precisamente comentabas de la defensa, que es uno de los grandes líderes de la defensa de hoy de Levante, y ahí como ha hecho ese sprint para llegar antes que Martiño y estar a punto de marcar el 0-2. Bueno, es una de sus virtudes, de las muchas que tiene, ¿no? Esa intensidad, esa agresividad, ese carácter que le da al equipo, sin duda. Ahí buscamos la pared entre Rudy y Esteban. Bueno, Mari, creo que no hace falta que digamos de quién estábamos hablando, ¿no? A quién señalaban el comentarista y el relator, su cualidad. Sí, ¿está hablando del arquero? No, no, de Ah, Maxi, perdón, de perdón. Maxi Recia, ¿sí? Nuestro jugador,
emblema argentino, ¿sí? Emblema en este equipo de Levante, con un entrenador muy joven, ¿sí? Pero sobre todo en este corte, lo que demuestra es la importancia de la interdisciplinariedad, ¿sí? No como el jugador, desde un montón de artimañas para seguir siendo competitivo, porque es un cierre bajo él, de altura. Eh, si queremos hablar rápido de lo que es técnica individual o técnica táctica, porque no tiene nada de técnica eso, podemos hablar de que el remate a la portería, a palo, ¿sí? No tiene nada de estético, pero tiene mucho de perceptivo, tiene mucho de voluntad, ¿sí? De capacidad psicológica, de capacidad social, de colaboración, ¿no? Sí, Con su eso equipo. sí, yo vi cuando él dijo esto de la solidaridad, eh, y me parece que a veces creo que en los distintos sectores de una cancha siempre hay alguien que tiene que liderar frente al lugar, ponerle del conflicto a resolver, ¿no? Eh, Porque digo, pensaba en el modo, porque yo me quedé como en el arquero, eh, cómo termina tomando no la pelota, que en realidad creo que pega en uno de los palos, ¿no? Eh, Arranca tirándose de sí, chilena, cortando un pase que no es una chilena, sino un corte aéreo, ¿sí? Y después logra, después del pivoteo del compañero, tirarse a definir contra el arquero, eligiendo con velocidad de decisión una acción, ¿no? Eh, sí, totalmente. ¿Tá? Lo que yo quiero con esto es ver, volviendo a compartir la filmina, y esto es lo que les voy a lo que lo que voy a trabajar en la próxima clase, en la última que debo, de método, ¿sí? Una de las canchas es decir, bueno, a ver, quiero trabajar el que el jugador se pone nervioso cuando traslada la pelota y lo persigue, ¿no? Esta situación de estrés y el jugador que se ofrece, que es solidario y llega ante la adversidad de que el compañero pivoteando está marcado por dos y hay una defensa que parece estar conteniendo, pero sin embargo él va en ayuda, ¿no? Acude a lo que pide la jugada, sin miedo, sin miedo a ir, sin miedo a qué va a pasar a la vuelta, va decidido. ¿Qué pasa si el caso es contrario? ¿No? Dentro de estos factores que tenemos, factores Eso, sociales, esto sería también poder entrenar para la presión, ¿no? totalmente. Y a eso es lo que quiero, que cada cual, eso es lo que vamos a trabajar la próxima clase. O sea, con un ejercicio, con una matriz, con una planificación estándar que yo les voy a plantear, ¿sí? Voy a mostrarles cómo voy a trabajar la anticipación selectiva, la velocidad de percepción, la velocidad de toma de decisión, la velocidad, la capacidad de comprensión, el factor técnico-táctico, ¿sí? El factor psicológico, el factor físico. Por ejemplo, agarra el rojo y lleva la pelota, máxima velocidad, ¿no? Y tiene que patear al arco, ¿sí? O máxima velocidad y tiene que entrar acá, tiene que llegar a la línea. Listo, estoy trabajando lo físico, factor físico. Ahora quiero que levante su nivel en el factor físico. Entonces rojo va a trasladar la pelota hasta acá, ¿sí? Pero amarillo lo va a tener que tratar de tocar como una mancha. Entonces, APA va a trabajar en el factor físico. No tengo problema con el factor físico en estos jugadores, porque están todos recontra re bien entrenados, pero tengo un problema de dos o tres que están en la fila roja que tienen pánico escénico. Entonces, van a salir corriendo con la pelota y amarillo va a ir corriendo, ¿sí? A presionarlo desde atrás, hablándole, gritándole, haciéndole ruido, ¿sí? Para generarle alguna situación de incomodidad psicológica desde la situación, ¿no?
Bueno, todo esto es lo que yo voy a tratar de implementar en mi planificación y que después le voy a pedir a ustedes que lleven a cabo, ¿sí? Como hicimos el otro día, para que para yo ir viendo que ustedes están explotando al máximo estas filas, ¿sí? Estas filas, esta de la derecha y esta de la izquierda, a full. Es lo que un entrenador tiene que hacer. ¿Sí? No puede suspender el entrenamiento porque no tiene espacio, porque no tiene tiempo, porque le dan 10 minutos más tarde, o no tiene cantidad de alumnos, o no vino el portero. ¿Sí? Siempre hay que ser proactivo, ser multiplicador y tratar de encontrar una forma de resolver para después tener un diagnóstico, ¿sí? Y no irme sin la posibilidad de diagnosticar qué hice bien y qué hice mal en la jornada. Bueno, Mari, ¿algo para cerrar? No, 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 pensaba en ese ejercicio que la vez pasada veía esto del tema de la presión y el desmarque, y yo pensaba, ¿no? Si eso, por ejemplo, vos como ejercicio, ponerle, ingresarías a un compañero del rojo para que logre eso, o lo puede lograr solo, de manera individual. Podemos ir, ahí Ah, vamos a ok, ir, porque, ok. por ¿Cómo lo ejemplo, resuelve solo? Pensaba yo, ¿no? en el factor técnico-táctico podemos hacerlo desde algún contenido, por ejemplo, una pared, Ok. pero también esa pared puede ser trabajada desde lo psicológico, no solo desde el hecho de que ejecuten dos técnicas tácticas bien. ¿Se entiende? O sea, si Pero digo, Ginóbili la dice, resolución de lo individual en ese caso, ponele, si quisiera generar un desmarque, digo, tiene que haber el espacio, ¿no? Para que eso pase, porque si no hay espacio, tal vez, digo, están jugando en equipo, digo, claramente debería tener que sí, recurrir a un compañero, ¿no? o a una toma de decisión diferente. Ok, Por ejemplo, si es el mismo ejercicio que acabo de mostrar yo y tiene que llegar a la línea de fondo, y el entrenador no dijo más que llegar a la línea de fondo, que puede sí. pasar con un jugador inteligente contra un jugador que tiene una picardía elevada, digamos, porque estoy casi cumpliendo, hoy llueve, no dije ninguna mala palabra, eh, eh, un jugador inteligente por el lado rojo, un jugador con picardía elevada por el lado amarillo. El de picardía elevada, como sabe el ejercicio, corre demasiado rápido. El rojo, de un cognitivo elevado, frena, lo hace pasar de largo y corre en otra dirección de la línea de fondo, porque el entrenador dijo línea de fondo. No Entonces, dijo cuál. entonces él me va a haber marcado, cagado el ejercicio. Entonces yo voy a tener que poner un arquito en el corner que yo quería para trabajar la Porque presión. ahí por ahí la consigna desde lo visual no está claro. No, no, la consigna está, pero vemos acá otro dato en el Claro. diagnóstico, que tenemos Ujú. un cognitivo elevado por parte de uno de los jugadores, que es que, bueno, el entrenador dio una consigna abierta. Este salame pasó de largo, yo me voy para la otra punta, que me conviene. Claro. ¿Cuál es el factor que estaría trabajando ahí el jugador? La capacidad de comprensión y la velocidad de decisión. ¿Se entiende? Entonces, ¿y el técnico táctico? Y sí, el técnico táctico. Pues está la pelota de por medio, obvio. La parte física, y sí, la parte física. Y la psicología, y sí, porque si tiene miedo de cambiar el trayecto, porque el entrenador dijo y mostró hasta el córner ese, hay que trabajarlo psicológicamente también, porque tuvo una idea, entonces esa idea la tiene que poner en uso. Hay entrenadores que frustramos las ideas, bueno, eso no tiene que pasar. ¿Sí? No tenemos que frustrar ideas, tenemos que permitirles que creen, que prueben, ¿sí? Hoy en día, como siempre les comparto a los chicos, el pionero, el que está haciendo, trayendo esto de vuelta, a que no nos olvidemos que sí, que hoy en día los chicos no pueden jugar en la calle, pero tienen que van al club, que dejemos una estación siempre de fútbol libre, de 3 contra 3, 3 de jugar, sin indicaciones, Pablo Aymar. ¿Sí? Porque es lo que hoy en día ya no se hace. ¿Eso ¿Dónde sería un visionario o no? sería totalmente un visionario? Una persona que sabe ver la rueda cuando dio la vuelta,
vuelve a ser un visionario, vuelve a ser un visionario. Porque es la historia de la humanidad, Mari. O Sí, sea, sí, sí. siempre la vida pega la vuelta y en un momento volvés a estar en el mismo lugar. Pasa que hay mucha gente necia que no quiere aceptar de que tiene que hacer lo mismo que otro ya hizo. Y entonces que termina utilizándose la frase de difícil es hacerlo fácil, ¿no es cierto? Bueno, Sí, sí, porque yo pensaba una cosa es el visionario y otra cosa es el innovador. El innovador a veces es peligroso, pero no porque no, sino porque a veces tiene que ver con el lugar, por ahí, en un proyecto que está bien cuidado y que tiene un proceso. El innovador a veces habla de esta cosa del orden de lo espontáneo. Por eso hay gente para mí se equivoca cuando habla de la toma de decisiones como si fuera una especie de eh, casi eureka de parte del tipo. Y la eureka es elegir en medio de todas las herramientas que vos le diste, las sumó, las aprendió y elige la adecuada. Pero no es que hay de la nada, o es como claro, nada, la intuición no es que es el oráculo. La intuición es que la experiencia le permite tomar esas decisiones más saber correctas. cuándo seguirla. Claro, sí, sí, Y si vamos al anterior, a la innovación, bueno, digamos que qué bueno cuando empezaron o qué bueno o qué malo, pero no importa, para resolver, para redondear la idea y sumarme a lo tuyo, qué bueno cuando dijeron, bueno, vamos a cruzar el Océano Pacífico, a ver qué hay, claro. ¿no? Digamos que no vinieron a colonizar, vamos a ver qué hay. Bueno, eh, con un poquito de eso, ¿sí? La próxima clase, si te llegara a estar Mari, si no la hago yo, solo, vamos a ver, chicos, cómo con la planificación estándar la vamos variando para tocar todos estos puntos, ¿sí? Y cómo las variamos de acuerdo a que tanto la columna de la izquierda de materiales, tiempo, espacio, se me modifique o la columna de la derecha se me modifique. Y yo tengo que mantenerme dentro de mi plan estándar, ¿tá? Para que después ustedes la lleven a cabo cuando yo ya haya mandado la clase grabada. Bueno, Mari, te agradezco mucho, No, de nada. se hizo mucho más divertido que a dos y para mí es súper enriquecedor porque el tema del desarrollo del jugador y el proceso formativo creo que es totalmente interdisciplinario. Sí, sí, es integral, si no, está raro. Bueno, dejo de grabar. Estoy seguro de que dejo de grabar